nuestra vida sea una ofrenda de adoración al Señor. Y bueno, dispongámonos también para escuchar la palabra del Señor. Abra su Biblia ahí en Isaías 17 y también tenga su Biblia a mano para que pueda usted cerciorarse de lo que la Biblia dice. En esta hora vamos a meditar en este pasaje y pedimos que el Señor nos esté hablando. Bueno, voy a leer los primeros versos, Isaías 17, del versículo 4 al versículo 11. Voy a leer únicamente hasta el versículo 7. Dice así la palabra del Señor: en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim, y quedará en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en las puntas de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Gloria al Señor. Padre, háblanos, oh Dios, en esta hora. Que tu palabra, oh Dios, esté llegando a nuestros corazones. Que tu palabra cumpla la función para la cual, oh Dios, tú la enviaste. Que nuestro corazón esté dispuesto a recibir esa palabra y no solamente a oírla, sino a ponerla por obra, oh Dios. En esta hora ponemos nuestra vida delante de ti. Que tu Espíritu Santo nos hable, oh Dios. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Cuando comenzó esta situación, esta pandemia en la que estamos, muchos cristianos comenzaron a hablar acerca de la confianza en Dios, sobre todo basándose en el Salmo 91. Decían: Dios es nuestro refugio. Decían que Él nos libraría de la peste destructora y que aunque cayeran a nuestro lado 1000 o 10,000 del otro lado, a nosotros no llegaría. Que no vendría mal a nosotros, ni plaga tocaría nuestra morada. Argumentaban, y algunos siguen argumentando todavía, que si tenemos confianza en Dios, nosotros no enfermaremos, que el COVID-19 no podrá hacernos daño, porque esta enfermedad solo afectará a los que no confían en Dios. Ahora, el Salmo 91 ciertamente dice esto. Y hoy no meditaremos ese salmo, pero este salmo se refiere a lo que estas personas dicen, que si nosotros tenemos esa confianza en Dios, no nos pasará nada. El salmo se refiere a que nosotros no pasaremos enfermedades y nada malo podrá pasarnos. Cuando hay un desastre natural o una pandemia, los cristianos ¿no somos afectados? ¿Los cristianos no enferman y no mueren por estas situaciones? Yo creo que debemos reflexionar si ese salmo, el mensaje de ese salmo, es lo que nosotros a veces pensamos. Hay muchos cristianos que actualmente han enfermado del COVID-19, muchos gravemente, muchos están recuperando y lamentablemente muchos han partido ya con el Señor, lamentablemente para los que estamos, aunque para ellos esto ha sido una ganancia en su carrera. Entonces vamos a ver en Isaías lo que dice respecto a esto y cuál es el propósito de Dios al permitir estas situaciones en las que aún el pueblo de Dios es afectado. Voy a hacer un pequeño resumen de este pasaje de Isaías, de antes y después. Este pasaje está incluido en una serie de profecías de juicio sobre todas las naciones. Comienza en el capítulo 13 y llega hasta este capítulo 17 y entra el juicio sobre Israel. Y continuará hasta el capítulo 24 hablando de este juicio. Voy a resumirlo de esta manera. El libro de Isaías, a partir del capítulo 9 hasta el 11, habla de la venida de un Mesías, de la venida de ese Mesías y que traería un reinado
justo, el reino del Mesías, del 9 al 11, aunque ahí también incluye algunas profecías de juicio, pero habla sobre todo de ese Mesías, de ese reino del Mesías. Después, a partir del capítulo 13 hasta el 17, como ya mencioné, habla sobre el juicio sobre Babilonia, sobre Asiria, sobre Filistea, sobre Moab, y en el capítulo 17, en los primeros versos, sobre Damasco. Y ahí en medio está el juicio sobre Israel. Israel, el pueblo de Dios. Pero después va a seguir en el capítulo 17 hasta el capítulo 24 hablando sobre el juicio sobre Etiopía, sobre Egipto, sobre el desierto, sobre Duma, sobre Arabia, sobre Tiro. Y finalmente en el capítulo 24 dice sobre toda la tierra. Después del capítulo 25 al 27 hay una alabanza y un cántico por la salvación de Dios. Ahora, quiero que vea esto. Comenzó hablando del reino del Mesías y al final habla de un cántico de alabanza por la salvación de Dios. Pero en medio de eso está el juicio sobre todas las naciones, incluyendo al pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver esta estructura que escribió Isaías. Está enmarcado entonces este juicio sobre Israel dentro de esos juicios sobre todas las naciones. Esos juicios fueron cumplidos uno a uno. No faltó un juicio que no se cumpliera. Todas las naciones fueron juzgadas tal como lo había dicho Dios, tal como lo había profetizado Isaías. La capital de los sirios, Damasco, fue cumplida. Fue destruida esa capital, Damasco, en el 732. Venía Siria invadiendo Siria y la conquistó. Ahora, geográficamente también usted puede ver, está Judá en el sur, más al norte está el reino de Israel. Estas dos naciones eran el pueblo de Dios, eran el pueblo que Dios había escogido, pero que por conflictos internos se habían dividido. Después, más al norte, siguen los sirios, con la capital Damasco. Y después estarían los asirios. En este momento que Isaías escribe, los asirios están tomando fuerza y vienen conquistando primero Siria, después llegarían hasta Israel y después tratarían de conquistar también Judá. Ahora, este conflicto que les mencionaba con Judá e Israel siempre había estado presente en su historia, ¿sí? En ese tiempo Israel había querido hacer alianza con Siria para enfrentar a Siria que venía creciendo. También invitaron a Judá y le dijeron, únete con nosotros para que enfrentemos a los asirios. Pero Judá no quiso. Entonces lo que hizo Israel y los sirios es que hicieron guerra contra Judá. Esto lo podemos ver aquí mismo en Isaías en el capítulo 7 y en Segunda de Reyes 16 y en Segunda de Crónicas 28. Vemos esta guerra que hicieron durante el reinado de Acaz. Pero tras la caída de los sirios, como les decía en el 732, quedaba libre el camino para que Asiria invadiera a Israel. Y así lo hizo. Finalmente, la nación de Israel cae en el 722 antes de Cristo. Y aunque sí llegó a Judá, nunca pudo dominarla completamente. Bueno, en este contexto, Isaías profetiza la caída de Damasco antes de que cayera. Y también seguiría el juicio contra Israel. Isaías advierte al pueblo, a la nación de Judá e Israel, que si ellos no se arrepienten, va a venir un juicio terrible a la nación. Que si ellos no buscan a Dios, el juicio de Dios vendría sobre ellos. Y aunque ellos ven un juicio momentáneo sobre las demás naciones que estaban alrededor, ellos no debían pensar que ese juicio
no iba a llegar a su nación. Ese juicio ciertamente llegaría. Entonces, ahora vamos a ir viendo estos versos, capítulo 17, versículo 4 de Isaías. Dice el versículo 4: en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. ¿De qué está hablando? La gloria de Jacob. ¿Quién es Jacob? Es la nación de Israel. Recordemos que Jacob fue el padre tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos son las tribus de Israel. Y Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Está hablando de este juicio que vendría a Israel. Israel había pensado que tenía aliados en este mundo y ciudades fortificadas, y que por eso sería librado de los asirios, pero Dios le dice que no. Este concepto de hacer alianzas con las demás naciones venía desde Salomón. Salomón mismo hizo alianza con todas las naciones de su momento. Pero Dios les advierte una vez más que esta fuerza, o que en lo que ellos han puesto su confianza, no los podría librar del juicio de Dios. La pregunta para nosotros sería: ¿en qué hemos puesto nuestra confianza nosotros? Y hay algo bien importante: Dios va a quitar aquello en lo que nosotros hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza, si no es Dios. Si hemos puesto nuestra confianza en algo más, Dios quitará eso. Así lo hizo con Israel. Les decía hace rato que Israel hizo alianza con Siria, pensando que los sirios lo defenderían, pero finalmente Damasco caería. Entonces Dios les está mostrando: no pongan su confianza en los sirios, no pongan su confianza en alianzas humanas. Dios les quitaría eso en lo que ellos habían confiado. Fíjense en el versículo 3 del capítulo 17 de Isaías, dice: y cesará el socorro de Efraín. Efraín también es Israel, es otra forma de mencionarlo. Dice: cesará el socorro, o sea, aquel que le podía ayudar va a terminar. Y el reino de Damasco, la capital de los sirios, los que quede de Siria, será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. ¿Qué está hablando, hermanos? Que les va a quitar aquello en lo que ellos están poniendo su confianza. Entonces Dios habla primero sobre el juicio sobre Damasco, la capital de Siria, pero después también sobre Israel. Entonces, imagínese que usted está en ese tiempo y que Isaías profetiza esto, y usted ve que Asiria conquista a Damasco y Siria es vencida. Donde usted había puesto su confianza es vencida. Entonces, ¿usted qué pensaría? Dios realmente dijo una palabra correcta, y lo que Dios dijo se va a cumplir. Se cumplió el juicio sobre los sirios. Entonces ahora viene el juicio sobre Israel. ¿Cuál sería una reacción correcta? Debo volverme a Dios, porque sé que se cumplirá el juicio. Pero ¿usted qué cree que hizo Israel? No hizo caso. Viendo que se cumplía eso, no hizo caso. Finalmente, también caería Israel en el 722 antes de Cristo. Y dice el versículo 5, ¿cómo va a quedar este pueblo de Israel? ¿Qué dice el versículo 5? Y será como cuando el segador recoge la mies. O sea, aquí está poniendo un ejemplo. Es cuando un agricultor está recogiendo esa cosecha, ¿y qué queda del campo? Nada. Por ahí a veces se le cae algún fruto y eso es lo que queda. Y entre los árboles que ya sacudió y que cayó el fruto, queda uno que otro por ahí. Así va a ser el juicio sobre Israel. Quedarán unos por aquí, unos por allá. Y quedará, dice en el versículo 6, en el rebuscos, o sea, donde quedaban así ya tirados, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Entonces está hablando de la gente de Israel,
que después de que vinieran los sirios, quedaría uno por aquí y uno por allá. Y usted dirá, bueno, ese es sentido figurado. Hermanos, esto realmente sucedió, históricamente se cumplió. Ahora, es muy similar a lo que venía hablando a las demás naciones. Por ejemplo, al final del capítulo 16, en el verso 14, al final, hablando del juicio sobre Moab, dice las últimas líneas: con todo su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. ¿Qué diferencia había entonces entre el juicio sobre Moab y el juicio sobre Israel? Sería de la misma manera. Serían reducidos a muy pocos. Ahora, actualmente vemos en las noticias, no sé si usted ha visto las noticias, ¿no? Pero ¿cómo están las ciudades? ¿Cómo ve las ciudades? Muchas de ellas, sus calles, ¿cómo están? Vacías, desiertas. Son imágenes que a lo mejor usted y yo habíamos visto en películas y decíamos, no, eso tal vez nunca pase. Y nunca pensamos estar viviéndolo, pero ahora lo estamos viviendo, calles vacías. Y es más, hasta parece curioso, ¿no? Pero ¿cómo dice que hasta unos animales, o bueno, cómo lo vemos, ¿no? Que los animales entran, animales salvajes están entrando a las ciudades. Aquí mismo en Monterrey hace unos días veía las noticias que habían osos que estaban llegando ahí a las ciudades y estaban ahí en las albercas nadando. Pero fíjese lo que dice el capítulo 17, verso 2, y lo voy a leer en otra versión, en traducción en lenguaje actual. Dice: será abandonada para siempre, en sus ruinas comerán los animales sin que nadie los moleste. ¿No será la misma situación que estamos viviendo? Esta situación, hermanos, que estamos viviendo, debemos pensar, ¿realmente Dios está haciendo juicio? Pero está hablando a nuestras vidas como cristianos, a la vida de aquellos que no le conocen. Y ahorita lo vamos a ver con qué propósito. Realmente Dios ha permitido esta situación, un juicio sobre la tierra, para que nos volvamos a Dios. Pero sobre todo esta palabra de Isaías no es para aquellos que no conocen a Dios. Ciertamente esta palabra es para nosotros, es para su iglesia. ¿Por qué? Porque aún nosotros estamos pasando por este juicio, ya que mucho del pueblo de Dios también han dejado a Dios, han puesto o hemos puesto nuestra confianza en otras cosas, y Dios está permitiendo esa situación para que nos volvamos a Él. Pensamos que su pueblo no pasará por ese juicio, pero estamos equivocados. Por eso Primera de Pedro dice que es necesario que el juicio comience ¿por dónde, hermano? Por su casa, por la casa de Dios. Y aunque también hace una pregunta después, dice: si el juicio comienza por esa casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Observamos que Pedro dice obedecen. No solamente dice oyen o creen. La evidencia verdadera de creer es obedecer. Entonces la iglesia en este momento está pasando también por fuego, al igual que toda la gente. Y saldrá únicamente la verdadera iglesia, victoriosa. Y se quitará toda aquella escoria de nuestras vidas. Nuestra vida está siendo probada. Dice el verso 9 de ahí del capítulo 17 de Isaías: en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. En otra versión en lenguaje actual dice que así como ellos destruyeron a los de Canaán cuando invadió Israel Canaán y destruyó todas las naciones, ahora así ellos de la misma manera serán destruidos. Entonces, pudimos ver ahora cómo viene ese juicio sobre el pueblo de Dios. Pensemos un momento en esa situación.
Algunos podrán pensar, es que los que están pasando estas dificultades, enfermedades, es porque no creyeron en Dios o porque están mal delante de Dios. No, no estoy diciendo eso. Sino que cuando viene un juicio, van a sufrir aún aquellos inocentes. Y les pongo un ejemplo. Cuando vino el juicio sobre Israel y sobre Judá, todos los que murieron y todos los que fueron llevados cautivos, ¿todos eran porque habían desobedecido a Dios? No. Dentro de esos que fueron llevados cautivos iba Ezequiel, iba Daniel, sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, ahí van. Pero ¿qué nos muestra esto? Que aún este pueblo de Dios, aún que estemos buscando de Dios, también tendremos aflicciones. Pero hay una gran diferencia, que nuestra vida está ciertamente en las manos de Dios. Y que si Dios ha permitido que pasemos algo, es por su voluntad. ¿Cuál será la causa de este juicio sobre Israel? Dice el verso 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Hermanos, ¿por qué venía este juicio sobre Israel? Se habían olvidado de Dios. No recordaron lo que Dios había hecho para salvarlos. Los había sacado de Egipto. Una y otra vez Dios los había librado. En el tiempo de los jueces Dios levantaba un libertador y eran librados. En el tiempo de los reyes una y otra vez Dios los libraba de naciones más poderosas que ellos. Pero ellos, dice aquí en el verso 10, se habían olvidado. No recordaron, dice en el mismo verso 10, que Dios era su refugio. Dice ahí en el verso 10, y no te acordaste de la roca de tu refugio. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que si a sus ciudades ponían murallas grandes, eso los libraría de los enemigos. Pero las murallas fueron reducidas a escombros. Estaban poniendo su confianza en hombres, en alianzas, en ciudades fortificadas. Por eso Oseas 13, capítulo 13, versículo 9 al 11, Dios les dice: ¿dónde está ese rey que tú me pediste? A ver, que venga a librarte. Dice ahí en Oseas: yo te di rey en mi ira, en mi furor, pero te lo voy a quitar también en mi ira. ¿Por qué? Porque Dios quita aquello que está ocupando su lugar. No recordaron que Dios era su salvación, no recordaron que Dios era su refugio. Y dice ahí en el mismo verso 10: por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. En lenguaje actual dice: confiaban en sus propias fuerzas y ofrecían esas cosas. Sembraban para ofrecerlo a sus ídolos, a sus dioses. El versículo 8 nos muestra la condición de este pueblo. ¿Cómo estaba este pueblo espiritualmente hablando? ¿Qué dice el verso 8? Y no mirará a los altares que hicieron sus manos. ¿Qué habían hecho? Altares. Tenían lugares altos en todo lugar. Ni mirará a lo que hicieron sus dedos. O sea, los ídolos que ellos mismos habían hecho con sus manos. Pensaban que ellos los iban a librar. Ni a los símbolos de Acera. ¿Qué era Acera? La diosa de la fertilidad. Ni a las imágenes del sol. Ahora en nuestros días hay un culto a la fertilidad, disfrazado, ¿sabe de qué? De prosperidad y de superación personal. Dentro de las mismas iglesias está ese culto. Debemos pensar si el mensaje de Isaías no sería actual, si no se aplicaría a nosotros hoy en día, si no se aplicaría esta profecía a la iglesia contemporánea. Dice que, pero ahí termina diciendo en el versículo 11, que aunque ellos planten y vean hermosas sus cosechas, cuando llegue el juicio serán arrebatadas y todo será destruido. Entonces, ¿cuál será el propósito del juicio? Y este es el punto principal que quiero compartir con ustedes esta noche. ¿Cuál es el propósito de este juicio de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera al permitir desgracias?
Y estamos hablando de Isaías. ¿Y por qué compartimos de Isaías? Porque es el libro que ahora en este mes estamos meditando. Casi cuando comenzó la contingencia en México, casi en ese momento comenzamos a meditar Isaías. Y ha venido hablando del juicio. Y pensamos que el juicio es para aquellos que están fuera, pero también es para nosotros. Dios espera algo. ¿Qué esperará Dios de su iglesia? Primero vamos a ver lo que no espera que hagamos. Dice en el verso 8, y no mirará a los altares que hicieron sus manos. Ya lo leí hace rato. Ni mirará a sus imágenes. Ellos debían reflexionar. Imagínense que están siendo atacados por los asirios. ¿Qué debían pensar? Si yo corro a ese altar me va a librar. No debían voltear a ver a eso. Al igual que en el 6:12 dice que los moabitas iban a sus lugares altos. Cuando venga a su santuario a orar, dice, no les valdrá, o sea, no les servirá de nada. En el 16:12. Moab iba a esos altares altos, pero Israel también iba a esos altares altos. ¿De qué les iba a servir? De nada. Debían ellos pensar, no nos sirve de nada ir a esos ídolos. Dios estaba mostrando quién era Él. Dios es el Rey de la tierra. Y los ídolos no tenían y no tienen ningún poder. Podrás decir que tú como cristiano no tienes ídolos, pero ¿eso es cierto, hermano? ¿No tenemos ídolos? Muchas veces ponemos nuestra confianza en cosas que no son Dios. Muchos pusieron su confianza en el trabajo, en su salud, en sus fuerzas, en su dinero. Voy a poner un ejemplo. Estados Unidos. ¿Qué pensaría Estados Unidos? Una nación con esa fuerza. Pensaban que nada los podía derribar. Se creen una nación intocable, los más poderosos. Pero ahora todas sus armas, su dinero, su poder político, sus adelantos tecnológicos, ¿los han podido librar? No. Pero de igual manera nosotros, hermanos, nuestra economía, nuestra fuerza, nuestra salud, nuestra inteligencia, ¿nos ha podido librar de esas cosas? No. Dice ahí al final del verso 8, ni a las imágenes del sol. No volteen a ver a sus ídolos, ni volteen a ver al sol. Los israelitas habían puesto su confianza en las cosas creadas y no en el Creador. En 2 Reyes 23 nos habla de Josías, cuando hace una reforma. Dice que en el mismo templo de Jehová habían puesto imágenes a Baal, a Acera, al sol, la luna y todo el ejército del cielo. Y en Romanos 1:25 Pablo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hermanos, ¿no es el hombre así? Da culto a la naturaleza, da culto al sol, da culto a las estrellas, a los símbolos del zodiaco, pensando que ellos son los que guían su vida. Y se olvidan del Creador, del cielo y del Creador de la tierra. Podemos pensar, y esto es algo que ha estado resonando en mi mente, en mi corazón. Anteriormente, muchos iban a trabajar pensando en acumular riquezas para comprar ropa, zapatos, carro, casa, celular, no sé. Pero ahora, primero piensan en no perder su empleo y si aún no tienen, en ganar lo suficiente para tener que comer. ¿No es cierto? Algunos que se quedaban en casa, por ejemplo, una esposa se quedaba y veía a su esposo ir al trabajo, le decía, espero que le vaya bien, que le suban el sueldo. ¿Para qué? Para ir, como dicen, de shopping, ir de compras, para ver unas zapatillas nuevas, algo que acaba de salir.
para ir a pasear a lo mejor. Ahora cuando ven que su esposo sale, ¿usted qué piensa que dirán? Espero que regrese. Y espero que no se enferme, que no se contagie. ¿Estará pensando a ver cuánto va a traer de dinero para que me compre las zapatillas? No. Yo creo que esta pandemia, si algo nos ha enseñado, es que ver lo que verdaderamente es importante. Por eso mismo Isaías en el capítulo 55, verso 2, reprende al pueblo y dice: ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan? En algo que no aprovecha. ¿Por qué derrochan su dinero en eso? Y los invita a venir a Dios y dice: compren y disfruten del bien que Él les puede dar. Disfruten de la salvación que Dios les puede dar. Esto es lo que realmente tiene valor. Pero ya vimos lo que no debían hacer, ¿verdad? No ver a sus ídolos y no ver las cosas creadas. Y este es el último punto que veré. En el versículo 7, el versículo principal para mí de este capítulo, dice: en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. ¿Qué es lo que espera Dios? ¿Cuál es la actitud correcta de un pueblo de Dios en una situación en la que estaba pasando Israel? ¿Qué es lo que Dios esperaba de ellos? Y no solamente en esa situación, sino en cualquier momento, que voltearan a ver a su Creador, que no buscaran ayuda en algo más, no pensar que nuestra sabiduría, nuestra inteligencia nos puede librar. Algunos dirán: si la sabiduría del hombre nos librará de esta y otras enfermedades, pero no me refiero únicamente a esta pandemia. El hombre podrá encontrar la cura para este virus, pero no me estoy refiriendo a eso, sino estoy hablando de nuestra salvación, de la salvación de nuestras almas. ¿El hombre podrá salvarte con toda su ciencia? No. Esta pandemia pasará y podrán venir otras. Sin embargo, el pecado en la humanidad seguirá. Y el juicio sobre ese pecado, el juicio sobre los que no obedecen el Evangelio, seguirá. Israel debía reconocer entonces que Dios era su creador, su hacedor, dice este verso 7. Reconocer a Dios como el creador de todas las cosas y que Él tiene el poder y la autoridad sobre todo. Nuestra actitud ahora, hermanos, en cualquier situación, es ver a Dios. El hombre necesita voltear a ver a Dios, arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Si no estamos viviendo en la voluntad de Dios, es permitir que Él reine en nosotros. Debemos reconocer a Dios como nuestro creador, como el creador de todas las cosas, como el soberano, y que aún Él está permitiendo esta situación para que nos volvamos a Él. Dice ahí en el verso 7: y que sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Finalmente dice Isaías que debían mirar ¿a quién? Al Santo de Israel. Y aquí nos hablará de una cualidad de Dios. Él es santo, pero esa cualidad quería compartirla con su pueblo. En todo Levíticos una y otra vez les dice: sean santos porque yo soy santo. Y también primera de Pedro 1, 15 y 16 dice que Él nos llamó. Ahora nosotros como iglesia, Él nos llamó, así como el que nos llamó es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Aquí habla una cualidad que es difícil de explicar y la voy a resumir en estas pocas palabras. Dios es santo. ¿Qué quiere decir? Que no pertenece a este mundo. Su naturaleza es diferente a todo lo que hay en este mundo. Nos está hablando de esa naturaleza de Dios. De igual manera nosotros, como sus hijos, como su pueblo, debemos ser santos. No pertenecemos a este mundo, hermano. Debemos ser diferentes a los de este mundo. Nuestra naturaleza es diferente. Nuestra naturaleza debe ser una naturaleza celestial. Voy a ir concluyendo. Este mensaje fue enviado por medio de Isaías. Dios envió este mensaje al pueblo de Dios. El juicio sobre las naciones, incluyendo el juicio sobre su pueblo, se cumplieron. Y el propósito de Dios es que su pueblo pudiera comprender que Dios es el soberano, el rey, y Él tiene el control de todas las naciones. Aún ahora Dios tiene el control sobre todas las naciones.
Y si ponemos en una balanza nuestras acciones, el pueblo debería poner esa balanza, sus acciones. Y si dejaron a Dios y buscaron otras cosas, reyes humanos, alianzas humanos e ídolos, que no pudieron ayudarlos cuando estaban en situaciones difíciles, ellos debían comprender que volverse a Dios sería el camino correcto y su única forma de tener paz y tener vida. De la misma manera nosotros, en nuestra vida, al pasar tantas situaciones adversas, no solo esta, hermano, no estoy hablando solamente de esta situación, de muchas situaciones que pasamos, debemos valorar cada situación. Posiblemente sea juicio de Dios o posiblemente sea una prueba de Dios, pero lo que sí es que debemos, dice, volvernos a Dios, mirar a Dios, como lo dice el escritor de Hebreos en su capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sabiendo que como pueblo de Dios no estamos exentos, no somos inmunes de pasar estas situaciones. Al contrario, en este mundo tendremos pruebas, tendremos aflicciones, pero debemos confiar, como dijo Jesús, que Él ha vencido al mundo. ¿Y a qué se refiere? ¿A que Él ha vencido esa enfermedad y ya no nos enfermaremos? No, que Él ha vencido al mundo y está hablando del pecado que nos ataba a este mundo y de las consecuencias que traería ese pecado. Si nos volvemos al Dios, tendremos vida eterna. Hermano, usted piense ahora, estamos en esa situación, ¿qué es lo que hacemos? En aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Oremos. Señor, en esta hora, esta ha sido tu palabra. Pedimos, oh Dios, que realmente nuestra vida pueda dar esa evidencia de obediencia. Queremos voltear a verte a ti, nuestro Hacedor, nuestro Dios, y no poner nuestra confianza en algo más. Te agradecemos, oh Dios, ponemos nuestra vida en tus manos y oramos por nuestra nación. Que tengas misericordia, Padre. Has permitido esta situación, no solamente en México, en todo el mundo. Pero pedimos, oh Dios, de que los corazones se vuelvan a ti. Que seamos sensibles a tu voz y a tu llamado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios.